en los lunes de Sopita. La vida, luego de un brutal impacto entre una minivan y un pesado volquete. Está respirando la chica. Cerca de las 10 de la noche, la minivan que había salido de Arequipa con rumbo a Camaná, con casi 20 pasajeros, impactó directamente contra un camión que regresaba a la ciudad. Tras el impacto, ambos vehículos perdieron el control y se despistaron, haciendo que los ocupantes sean expulsados del vehículo perteneciente a la empresa Caminos del Inca. Según los primeros reportes, fueron 10 las personas que perdieron la vida, entre ellos el conductor de la minivan, identificado como Jason Condori Choque. Además, en el fatídico accidente, también fallecieron 2 menores, uno de 17 años y otro de apenas un año de nacido. Todo ocurrió a la altura del kilómetro 951 de la Panamericana Sur. Otras 9 personas resultaron heridas, las que fueron trasladadas de inmediato al hospital de Majes. El conductor del pesado vehículo es Ramiro Maurta Carpio, quien fue trasladado a la dependencia más cercana, donde aún continúa detenido. Qué tragedia, qué tremendo empezar el programa así, ¿no? Esta noticia se dio a conocer muy temprano. Sabemos que 8 personas resultaron heridas y han sido trasladadas al hospital de Majes, pero lo triste es la pérdida de vidas humanas, ¿no? Estamos hablando de 10 muertos, entre ellos 2 niños. Había un bebé, imagínense ustedes, en esta minivan. La pregunta es, ¿qué fue lo que generó este accidente? ¿Cómo es que se empotraron en plena Panamericana Sur? En el caso del vehículo menor, se dirigía de Camaná a Arequipa. Le faltaba aproximadamente 2 horas para llegar a su objetivo. Esto tiene que ser sancionado, por supuesto. Estamos hablando de personas que han muerto, gente que confió en ese conductor, que también perdió la vida lastimosamente, pero que jamás, imagínense ustedes, imaginaron que sus días iban a terminar de una manera tan terrible. Hay gente que se quedó atrapada en los escombros de los vehículos, que quedaron hechos pedazos, pues sobre todo el más pequeño, ¿no? Producto de este accidente. Desde aquí, nuestro más sentido pésame, nuestras condolencias a los deudos, a los familiares, a la madre de ese bebé. Por Dios, no dejo de pensar en él. A ver, buenas noches, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford. Ayer estuvimos en vivo porque hubo fútbol, por supuesto, una transmisión extraordinaria de ATV desde las 6 de la tarde. Hemos estado todos pegadazos, desgraciadamente perdimos, nos metieron un gol ya casi terminando el segundo tiempo. Así es la vida, así es el fútbol, nosotros tenemos que seguir con lo nuestro. Y quiero contarles que hoy hemos decidido hacer un programa quizás atípico para algunos, pero consideramos que muy importante. Esto nace a raíz de que esta semana, saliendo del programa, hice algo que no suelo hacer. Me fui al cine a ver una película que me generaba mucha expectativa. Se llama Sonidos de Libertad o Sound of Freedom, que está rompiéndola en taquilla. El tema central era lo que evidentemente me llamaba la atención, y creo que a muchos de ustedes también. Si no la han visto, les recomiendo que vayan al cine. No creo que sea la mejor película en cuanto a dirección de actores, arte, fotografía, narración, ¿no? De guión, etcétera. Pero considero que el tema a tratar es algo que se tiene que visibilizar, se tiene que hablar. El tráfico de personas, la trata de personas no mueve millones, mueve billones. Es el negocio ilícito más rentable ahora mismo, más que el tráfico ilegal de armas, más que el tráfico ilícito de drogas, de estupefacientes. Por Dios, estamos hablando de niños de 3, 4, 5, 10, 12 años que son captados ahora. Las redes, el mundo virtual, permite el acercamiento de estos malditos verdugos que captan a las víctimas y con engaños se las llevan. Los padres, las madres no vuelven a ver a sus hijos. Esto sucede con más frecuencia en países donde la pobreza es parte del día a día. Salvador, Honduras, Haití, Perú también. Acá tenemos las últimas estadísticas. Imagínense ustedes, cantidad de denuncias registradas en CIDPOL por personas desaparecidas por departamento solamente a junio del 2023. En Lima, 285 mujeres. Hombres, 238. En total, 523. Arequipa, 55 mujeres, 35 hombres, 90. No se trata solamente de mujeres, se trata de niñas, niños, adolescentes en general, que pueden ser nuestros hijos, nuestros primos, nuestros sobrinos. Por Dios, vamos a tener aquí en el programa, y quiero agradecer a la policía por
la apertura, cuando los llamamos y les dijimos queremos hacer una mesa de conversación, queremos explicarle a la gente que nos está viendo qué es lo que tenemos que hacer como medida preventiva, qué se hace cuando hay una desaparición, qué porcentaje de las personas que no vuelven a casa son captadas por estas organizaciones que tienen vínculos con el extranjero y que esa es la razón por la cual pasan años y ese niño que desapareció de casa a los 10, 11 años, esa niña no regresa porque de pronto ya está en Arabia Saudita, de pronto ya está en Estados Unidos. Norteamérica es el país que consume más pornografía infantil en todo el mundo, es un negocio enorme. Los matan en vida a los niños, los matan en vida. Y vamos a tener aquí no solamente al general Carlos Malaver, quien es director contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, sino también a Isa Vanessa Tejada Fernández, que es la directora de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. Estos temas se tienen que tocar. No, la noticia hoy no es necesariamente han secuestrado a unos niños, han captado, es la noticia de todos los días, porque todos los días pasa esto. En lo que va del año, 3.500 personas desaparecidas, la mayoría, según la estadística, niños entre 12 y 17 años. O hablamos de esto, señores, o realmente mejor no hacemos periodismo, porque tenemos que poner el dedo en la llaga. Desgraciadamente lo tenemos que hacer y no andar hablando pues de cosas que de pronto pueden ser muy divertidas, pueden ser muy llamativas para la gente, ¿no? Ves y dices, qué bacán, me quedo acá en casa. Y esto que nos está pasando no es un tema a tratar, no es algo que tenemos que conversar por más duro que sea y hablarle a nuestros hijos. Por supuesto que sí, claro que sí. Si la televisión no tiene por lo menos el objetivo de llegar a los televidentes con información, con estadísticas, con data real, entonces, ¿qué hacemos los periodistas? Pregunto. No se pierdan el programa de esta noche. Estoy segura que todos ustedes van a salir movidos, yo también, pero es necesario hablar de eso. Hoy vamos a hablar también de lo que ha pasado en un colegio. Imagínense ustedes, un auto se estrelló contra la pared principal de la escuela. Estamos hablando de una camioneta marca Kia, color rojo. ¿Quién la conducía? Una madre de familia, pero miren usted, atravesó el muro. Es alucinante, las imágenes son verdaderamente impactantes. Esta mujer estaba yendo a la escuela justamente a recoger a sus hijos. Dice que se confundió, apretó el freno, el acelerador en lugar del freno, se estrelló contra esta pared. Sucedió en el colegio Nuestra Señora de la Merced. Por suerte, gracias a Dios, no hubo heridos, pero este descuido peligrosísimo, por supuesto, pudo resultar fatal. Algo así obviamente tiene que llevar a que las autoridades le quiten el brevete a esta señora, porque si no sabes diferenciar entre el acelerador y el freno, mañana más adelante matas a cualquiera, atropellas a cualquiera, que le puede suceder a cualquier persona, a un borracho al volante, por supuesto, pero esta señora obviamente no estaba borracha, estaba recogiendo a sus hijos y miren ustedes, con la fuerza con la que acelera, fíjense, se empotra y rompe la pared y genera este forado que ustedes están viendo, que parece que fuese una pared de Tecnopor, no, es cemento duro en el colegio, repito, Nuestra Señora de la Merced, que está ubicado en el distrito de Surco. Dicho esto, quiero contarles lo que está sucediendo en Iquitos, ¿no? Robos en manada, es una nueva modalidad. ¿Qué pasa? Estás caminando por la calle y de pronto 1, 2, 3, 4 mototaxis y luego 2, de pronto, motos lineales. Y se bajan 3, 4 delincuentes, te roban, te apuñalan muchas veces, te empujan, te asaltan, te hacen pasar el peor momento de tu vida seguramente y rapidito se van porque están obviamente movilizándose. Todos están o en la mototaxi o en la moto lineal. Esto que en Iquitos ya la gente desgraciadamente lo ve como algo que forma parte del día a día, ya se está volviendo costumbre también en Lima capital y no dudo que esté pasando algo similar en el norte, al sur del país y también, por supuesto, en nuestra sierra. Vamos con el reportaje. Intentó escapar a bordo de su motocicleta, pero fue alcanzado por un grupo de jóvenes que lo seguían en varios mototaxis. 2 ladrones bajan de uno de los vehículos. La víctima intenta huir, pero lo persiguieron hasta hacerlo caer de su moto. Otros mototaxis llegaron al lugar y bajaron más delincuentes. Tenían rodeado a su presa. Al tenerlo reducido en el piso, lo golpearon y le empezaron a quitar todo lo que tenía de valor. Una vez que se fueron los asaltantes, la víctima se paró del suelo sin poder hacer nada. Totalmente desolada, revisó su moto para luego retirarse del lugar.
Personal DIRIN, en coordinación con personal CEPIR Iquitos, logra la intervención y captura de la banda criminal Los Desmanteladores del Oriente. Un ataque en manada que ocurrió en la ciudad de Iquitos y que varios de estos sujetos ya fueron capturados por la policía y tendrían antecedentes policiales. Todas esas 7 personas tienen antecedentes, inclusive algunos de ellos han estado también, ya han sido en su momento intervenidos acá en nuestras instalaciones como intervenidos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y ya les habrían solicitado prisión preventiva. Ahora vamos a ir con un reportaje que nos presenta Candy Quispe y Alonso Ramos. Es una de esas historias que uno dice, no puede ser. No, desgraciadamente sí puede ser. Lo van a ver a continuación. Esta mujer hace 3 años denuncia a su vecino por presuntamente haber violado a su niña, que en ese entonces tenía 11. El tipo, prófugo, escapa de la justicia, desaparece. El Ministerio del Interior lo incluye en la lista de recompensas, ofreciendo ¿cuánto? 80.000 nuevos soles. Pasó de ser uno de los sujetos más buscados por agredir sexualmente a una menor de edad, castigo que además merece en nuestro país, según nuestra legislación, cadena perpetua, a caminar por la calle con absoluta libertad, solamente, ¿no?, con la condición de ir de vez en cuando a firmar el Poder Judicial, es decir, comparecencia restringida. Es increíble, la madre lo descubre en flagrancia. La niña pasa por cámara Gesell, la niña pasa por médico legista, se confirma que efectivamente fue violada, la niña habla con su mamá y le dice que todo esto empezó cuando tenía 5 años, ella salía y el vecino aprovechaba y se metía en la casa. Esta niña, lo peor es que no ha podido superar emocionalmente algo tan dramático, algo tan crudo, y le dice a su mamá, yo me quiero morir, me quiero matar, y toma veneno, y entra en coma, y estuvo hospitalizada muchísimas semanas, ahora se mueve en una silla de ruedas. Todo esto producto de lo que le hizo este salvaje, este maldito violador de niñas, mientras el otro camina por las calles, seguramente en busca de una nueva niña. Vamos con el reportaje. A mí me están pidiendo ahora 35 años de cárcel. O sea, es como que un castigo por haber denunciado la violación de mi hija. Si yo no hubiera denunciado, nada de esto estaría pasando. Es el precio que esta madre podría pagar por buscar justicia para su hija, quien habría sido abusada sexualmente por su padrastro cuando tenía apenas 10 años. El hombre, acusado de robarle la inocencia a la menor, es el mismo que ahora denuncia a la madre de la niña por violación y pide 35 años de cárcel para ella, según dijo, para silenciarla. Yo no me voy a quedar callada. Yo quiero cadena perpetua. Yo quiero que lo agarren. Un profundo dolor consume el alma a esta madre, a quien llamaremos Isabel para proteger su identidad. En septiembre del 2019, la mujer descubrió un video de TikTok que su hija de 10 años grabó diciendo que en el 2018 había sido ultrajada por su padrastro, Gengir Morales Calderón, un hombre con quien Isabel había decidido rehacer su vida 2 años antes y a quien le abrió la puerta de su casa y le confió a sus 3 hijos. Mi hija me dijo que Gengir Morales Calderón, que era su padrastro en ese entonces, la violó. Le dijo que no vaya al colegio. Y ella, como confiaba en él, le hizo caso. Tras escuchar las atrocidades que habría sufrido su hija por parte de su conviviente, Isabel no lo pensó 2 veces y el 6 de septiembre del 2019 acudió al Ministerio Público a denunciar a Gengir Morales Calderón por presunto abuso sexual contra una menor de edad. El examen de médico legista confirmó lo que tanto temía. Los resultados arrojaron que la niña presentaba signos de desfloración antigua y desgarro, es decir, había sido ultrajada. Pruebas que se complementaron con la entrevista por cámara Gesell, donde la menor dijo textualmente, él se quitó la ropa y yo estaba en un rincón de la cama y me violó. Nadie se esperaba la jugada maestra que daría el presunto agresor para dar un giro de 180 grados a este caso. No pasó ni 24 horas de que Isabel asentara la denuncia para que Gengir Morales acuda a una comisaría el 7 de septiembre del 2019 para denunciar a la madre de la niña por violación y secuestro contra él. Me denunció a mí. Yo lo denuncio el 6 de septiembre. Y él me denunció el 7 de septiembre
y dice que el 4 de septiembre yo lo secuestré, lo violé, lo intenté matar e inclusive lo intenté descuartizar. Es mentira, es mentira. Esto es parte de la declaración que Genjir Morales Calderón dio ante un psicólogo del Ministerio Público, acusando a Isabel y a sus 2 hijos mayores de agredirlo física y sexualmente tras citarlo a su casa en El Agustino. En eso entran sus 2 hijos. El mayor tenía una cadena en la mano y él me daba puñetes en todo el cuerpo. Y el menor me insultaba. El mayor me hace una llave, me ahoga y me tira al piso. Me decía que me iban a descuartizar y tirar por partes. Yo estaba amarrado de pies. Los inquilinos, a quienes Isabel alquilaba una habitación dentro de su casa, declararon bajo juramento no haber escuchado ningún ruido o pelea el día de la supuesta agresión. El vigilante de la cuadra también declaró que no notó nada extraño ni ocurrió ningún incidente ese día. Los exámenes de medicina legal practicados al padrastro indicaron que presentaba signos de acto contra natura y lesiones paragenitales y extragenitales recientes. Sin embargo, las autoridades accedieron a una conversación de WhatsApp que Genjir Morales envió a un amigo un día antes de presentar su denuncia contra Isabel. En el chat del 6 de septiembre del 2019, Morales Calderón le dice a uno de sus contactos: pregúntale a Carlos si tiene un amigo en médico legista. A lo que este le responde: Genjir, tranquilo, él te va a apoyar. Anda nomás, confía, tienes el respaldo. Si te dicen por qué te han golpeado así, ella me pedía plata, dile. Y ahí metes toda tu vaina que siempre había pleitos. Yo pienso que él se los ha hecho, se los ha hecho. Y que todo esto lo ha fraguado para que después con eso chantajearme para que yo retire la denuncia, porque la denuncia que yo le he hecho es una cadena perpetua lo que le espera. En el registro de WhatsApp del padrastro también se encontró este audio que Genjir Morales envió a un amigo, refiriéndose aparentemente a Isabel y a su familia. Y si es posible ir con Dante y Carlos, pues, ¿no? Y de que quiero cagarlos esos mierdas. Porque yo no le he hecho nada a esa niña. A ver, el reportaje que acabamos de ver es otra historia tremenda contada por Candy Quispe, ¿no? No es necesariamente la que yo había contextualizado antes de dar inicio al informe. Es un caso similar, por eso es que ha habido una pequeña confusión en el switcher por parte de la producción. Pero bueno, ya que estamos hablando justamente de abuso contra niñas, niños, adolescentes, creo que por algo pasan las cosas. Salió este reportaje y más adelante van a ver ustedes el otro, el que tiene que ver con un violador que camina por las calles con absoluta impunidad mientras su víctima está postrada en una silla de ruedas porque tomó veneno, ya que la violaba desde los 5 años hasta que cumplió 11 y trató de acabar con su vida ingiriendo veneno. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿recuerdan ustedes el caso de esta mujer mexicana que había conocido por internet a un hombre estudiante, además, en la universidad de Huacho, y que vino a conocerlo después de la pandemia y de pronto desapareció? La familia empezó a llamarlo a él porque ya no contestaba el teléfono y él se hizo el loco. La policía empezó a sospechar, por supuesto, de este sujeto y al final se determinó que había sido culpable. Bueno, lo han condenado, le han dado una sentencia al Poder Judicial de 35 años de prisión por el feminicidio de Blanca Arellano Gutiérrez. Esta mujer, repito, de 51 años. El caso lo dimos a conocer y recuerdo además que lo tocamos durante varios días, en noviembre del año pasado. Ella llega al Perú el 27 de julio de 2022 y la matan en noviembre del mismo año. Lo conoce durante 2 años, o sea, ni siquiera fue, digamos, un contacto de semanas, de días, y que ella de forma muy arriesgada y de pronto, pues, irresponsable, tomó un vuelo creyendo que había encontrado a su príncipe azul, que es lo que hacen muchas y muchos, y se vino a Lima. No, él se ganó su confianza, ¿no? Ella vendió todas sus pertenencias porque vivía de manera bastante humilde en México y estaba enamorada. Le dice a su familia: me voy a Perú, y las hermanas comentaban, las que luego vinieron a reconocer el cuerpo y demás: ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas a ir? No, es que este chico es lo máximo, tenemos un vínculo ya desde hace 2 años, sé dónde estudia, sé lo que hace, sé dónde vive, me quiere conocer personalmente, yo también. A inicios de noviembre, los familiares se ponen en contacto con la prensa peruana, con la policía,
y denuncian que habían perdido de pronto comunicación con ella. Y empiezan a sospechar de Juan Villafuerte. ¿Por qué? Porque él entra en contradicciones en sus mensajes en Facebook. Carla decidió escribirle a Villafuerte a través del Facebook para preguntarle por el paradero de su tía. Carla es la sobrina. Pero las respuestas de este estudiante, hoy asesino, condenado por la justicia peruana, Juan Villafuerte, siempre fueron evasivas. O sea, ni siquiera un ápice de preocupación, de tristeza, tratándose de una persona con la que había mantenido una relación. Según él, habían terminado, él se fue y de pronto alguien la mató, ella se había suicidado, cosa que ya se sabe que es mentira. De hecho, hay chats, miremos, leamos juntos el primer chat, la primera comunicación, donde dice: hola Juan, espero que estés bien. Oye, un favor, mi tía está incomunicada desde el domingo y mi familia está preocupada. ¿Crees que puedes comentarle que se comunique con nosotros, por favor? Ella está bien, le dice la sobrina. A lo que él responde: hola, la verdad no sé nada desde hace varios días. Ella decidió irse por mutuo acuerdo, ¿no? No podía darle la vida que ella quería y bueno, en pocas palabras, se aburrió de mí. Se fue para Lima a buscar boleto para México. Ahí terminó mi función. Espero que le vaya bien. Yo ya no sé nada más del tema. Te lo digo con tristeza y bueno, cuídate mucho y espero que llegue bien allá. Seguro su chip dejó de funcionar o la batería. En fin, hasta pronto, Carla. O sea, encima le habla con naturalidad, con confianza a la sobrina, porque había una relación ya entre familias. Bueno, en el chat número 2, Carla dice: hola, en primer lugar, yo no era ningún novio, escribe él. Ella se encontraba como indigente sin lugar donde vivir, cambia la versión. Y mi único delito fue alcanzarle dinero de vez en cuando para que pueda comer en su mal estado de salud mental. Seguro confundió las cosas. Y su sobrina no puede estar colgando mis fotografías como si yo fuese un criminal. O sea, la relación que terminó por mutuo acuerdo, que ella se fue, ojalá que le vaya bien la vida, simplemente desapareció. Él ya se empieza a dar cuenta de que obviamente forma parte del grupo de los principales sospechosos para la policía y dice: uy, tengo que crear evidentemente el escudo que me pueda proteger de una inminente condena que hoy existe. La denuncia, ¿no?, de la policía cita a Juan Villafuerte para que brinde su declaración por ser uno de los principales sospechosos y cuando finaliza la diligencia, regresa a su casa y declara a la prensa que todas las acusaciones son producto de las redes sociales, ¿no? Ahí con su cara de tranquilito, de yo no fui, de mosca muerta, lo niega absolutamente todo. El 9 de noviembre, restos humanos fueron encontrados en una playa de Huacho. En ese momento se sospechaba que era de Blanca Arellano, que había sido reportada como desaparecida. De hecho, los peritos de la policía establecieron que el anillo encontrado en los restos y el de la mexicana sí estaban vinculados, porque la familia en todo momento hablaba de un anillo que ya no se sacaba. 8 días después, 17 de noviembre de 2022, agentes de la policía capturan a Juan Pablo Jesús Villafuerte en una vivienda de la calle Las Celedoñas, esto en San Juan del Lurigancho, ya no estaba en Huacho. Esta medida se dio porque encontraron rastros de sangre y cabello y ropa y una maleta de mujer y una bandera mexicana, en donde, en la habitación que alquilaba este asesino y donde había compartido sus días también con esta joven mexicana. Durante la audiencia de prisión preventiva volvió a negarse al asesino de Blanca Arellano. En febrero de este año los restos de Blanca fueron repatriados a su natal México luego de la solicitud presentada formalmente, oficialmente por la hermana Alexandra y a las autoridades peruanas, por supuesto, encargadas del caso. Yo creo que nada va a hacer, por supuesto, que una persona regrese, ¿no?, a este mundo, a un ser querido. Pero encontrar justicia y saber que este maldito ha sido condenado, creo que ya es algo que por lo menos va a permitir que la familia en México pueda llevar a cabo un duelo lo más sano posible. Ahora sí vamos con el reportaje anunciado, con esta niña, por Dios, que está postrada en una silla de ruedas, que trató de matarse, estuvo en coma. Esto luego de que su madre, entendiendo que la niña se estaba comportando muy diferente, un día decide no ir a trabajar y sin decirle a ella se esconde debajo de la cama y descubre que se metía cuando pensaba el vecino que la madre de su víctima no estaba en el hogar, a la casa, a tocarla, a violarla. Es allí que la pequeña confiesa y dice: sí, mamá, me viola desde que tengo 5 años. La criatura tenía 11, pasó por cabarajese, pasó por médico legista y obviamente, todo lo que ella contaba era cierto. Y este sujeto, en vez de estar preso, por Dios, tiene comparecencia restringida. Comparecencia restringida. Ahorita puede estar en el mercado, en la bodega, comiendo un anticucho con sus vecinos, con sus amigos. Acá no pasó nada. Y la niña no puede caminar. Veamos el reportaje. Era uno de los hombres más buscados del país. Por su cabeza, el gobierno ofrecía 80.000 soles.
Y no era para menos, pues era sindicado de ser autor de uno de los delitos más atroces e inhumanos contra una inocente criatura. Así esté en la cárcel, donde esté esa persona, el daño psicológico y el trauma, y que ha entrado ella en una depresión, y al cual ella ahorita yo la tengo delicada de salud. La impotencia y el dolor de esta madre es indescriptible. Jesús Lezama Saldaña estuvo prófugo de la justicia por casi 3 años tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor de apenas 11 años. Cuando finalmente fue capturado luego de ser incluido en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior, salió libre por la benevolencia del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se espera más de los señores jueces? ¿Acaso quieren que una niña esté muerta todavía para hacerse justicia? Postrada en una silla de ruedas y con parte del cuerpo paralizado, terminó esta menor tras intentar quitarse la vida debido a un severo cuadro de depresión que sufrió, según denunció, luego de ser abusada sexualmente desde los 5 hasta los 11 años por su vecino. Un hombre que vivía a 4 casas de su vivienda en este alejado cerro de Angón. Fue su madre quien descubrió infraganti a Jesús Lezama, luego de esconderse debajo de la cama de la niña. Yo ingreso y me escondo debajo de la cama. Llegó y entonces empezó a mi niña a amenazarla. Cuando yo, debajo de la cama yo escuchaba cuando él le decía, mi hija le decía, no me gusta que me hagas eso, ¿por qué me agarras? Y yo ya no aguanté con todo eso y yo salgo. Y le encuentro al sujeto haciéndole tocamientos a mi hija, cosas inadecuadas. La mujer asegura que intentó perseguir a su vecino, pero el sujeto la golpeó y logró escaparse. En este parte policial del 31 de enero del 2020 se lee, el agresor al ser descubierto se dio a la fuga, el mismo que fue buscado por personal de la policía, por diferentes lugares y calles aledañas, pero no lograron hallarlo. Entró para el fondo de mi casa, se quería escapar por la casa de la vecina, se trepó a la pared como un gato y me golpeó con la puerta, me tiró con la madera, me tiró todavía encima. La menor decidió romper el secreto que le carcomía el alma desde que tenía solo 5 años y contó a las autoridades las atrocidades que, según dijo, su vecino hacía con ella cuando su mamá salía a trabajar. Le metía la mano por las partes íntimas y luego cuando yo no estaba le daba de tomar bebidas. Ella dice que la amenazaba con pistola, que yo tengo una pistola, si tú dices a tu mamá yo tengo bomba. Desde ese momento, Jesús Lezama Saldaña permaneció prófugo de la justicia. Fue considerado tan peligroso e intensamente buscado por las autoridades que su imagen apareció en las páginas policiales como uno de los fugitivos del país con mayor recompensa por su cabeza. Hasta que el 6 de septiembre de este año, el hombre fue capturado en Puente Piedra tras encontrarse con una requisitoria vigente. Pero no pasó ni 48 horas para que la jueza Graciela Quintanilla Saico, del Juzgado Penal Colegiado especializado en violencia contra la mujer, ordene su libertad bajo comparecencia restringida. Se encuentra en libertad, ¿no? Porque esto es competencia del Poder Judicial. Tanto tiempo, tantos años, el señor no dio cara y le llevaron a la fuerza que solamente visite a la carceleta para saludar, no sé si a los jueces o a los fiscales, y luego que le suelten. Es una indignación bien grande para mí. Nos comunicamos con la jueza Graciela Quintanilla para solicitar una explicación de su cuestionada decisión. Lo que nos dicen es que lo han puesto en libertad y queríamos saber por qué, ¿no? No le puedo dar esa información. En todo caso, si llama a la coordinación para que le puedan informar. Yo estoy limitada a dar información. Quien sí respondió fue uno de los fiscales encargados del caso de la menor. Él tenía una requisitoria compulsiva para que sea puesto a disposición del juzgado para dar inicio a lo que es el juicio oral. Solamente estuvo detenido exclusivamente para este inicio. De ambos casos estaba requerido ya. Mientras Jesús Lezama disfruta de su libertad, su presunta víctima ha quedado marcada de por vida.
Según su madre, al año siguiente de presentar la denuncia de abuso sexual, la menor intentó quitarse la vida ingiriendo veneno y tras despertar del coma, quedó postrada en una silla de ruedas. Ella se intoxicó con un veneno. Fue un veneno prácticamente que pudo costarle la vida, ¿no? Por el trauma, todo lo que ella tenía. Estuvo en coma prácticamente 2 meses estuvo en UCI y luego 2 meses estuvo en piso. Pero no sería la única niña que habría caído en las garras de este hombre. En septiembre del 2017, otra madre de familia denunció que su hija de 11 años habría sido víctima de violación sexual y actos contra el pudor por parte de Jesús Lezama Saldaña. Fuimos a buscarlo a la dirección que figura en su RENIEC, pero esto fue lo que nos respondieron. ¿Se encuentra el señor Jesús Lezama Saldaña? No, lo que pasa es que el señor vive por arriba, ¿no? Cuando en ese entonces nos lo hemos prestado el recibo de la luz. Pero él no vive acá entonces. Acá no vive. Tras no encontrarlo en su supuesto domicilio, lo llamamos al número de celular registrado a su nombre, pero está inactivo. Nos comunicamos con el abogado que figura como su defensa ante el Poder Judicial, pero este aseguró que no lo conoce. Con todo esto nos preguntamos si Jesús Lezama Saldaña se pondrá a derecho o volverá a darse a la fuga para el inicio de su juicio oral. ¿Y ustedes creen que va a aparecer, que va a dar la cara cuando encima tiene antecedentes, cuando hay una niña postrada, que es un agravante además? Tiene que irse a la cárcel y podrirse en la cárcel porque abusar sexualmente a una menor de edad tiene como castigo cadena perpetua. Cadena perpetua. Y por mí debería ser hasta pena de muerte, por Dios. Y la jueza de nombre Graciela Quintana Saico, que le da comparecencia restringida, luego de haber estado en la lista de los más buscados, se ofreció una recompensa de 80.000 nuevos soles. Por Dios, ¿así funciona el aparato judicial? Y encima, un aparato judicial que ahora pretende ser controlado, si ya está mal, controlado por el Congreso de la República, porque por ahí va la cosa. En un rato vamos a hablar de eso también, que preocupa y mucho, porque esta solicitud, no esta iniciativa de querer expectorar, sacar a 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia, lo único que busca realmente es hacerse del aparato judicial, de la Administración de Justicia en nuestro país. Ya tienen el Tribunal Constitucional, ya tienen el Ministerio Público con la doctora Benavides, que obviamente está del lado del Congreso de la República. El presidente del Poder Judicial también, ¿no? Anda en muy buenas relaciones con el Parlamento y ahora quieren arremeter contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué? ¿Para qué, señores? Para controlar los organismos electorales, OMPE y RENIEC, para hacer lo que les da absolutamente la gana. Imagínense ustedes qué peligroso. Peligroso como el pedido del gobierno en cuanto a facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, porque lo anunció en el mensaje a la Nación la presidenta de la República, Dina Boluarte. Vamos a pedir, la gente dijo, bueno, qué bien, y el Congreso obviamente se lo tiene que dar, porque estamos hablando de medidas urgentes que se tienen que tomar ya sin la burocracia que pase por el Congreso y demás. Eso lo simplemente plantea el gobierno y automáticamente se ejecuta. Pero lo que no se dijo, digamos, la yapa, o mejor dicho, la trampa, es que pretenden criminalizar las protestas. Lo que está buscando Dina Boluarte y compañía es que la gente no salga a la calle a realizar una manifestación pacífica. A todos le van a decir, no, aquí hay delincuentes, no, aquí en realidad no están respetando el derecho de terceros. Hay gente que se manifiesta de manera muy tranquila y contra ellos también va a ir esto en caso se oficialice. Que el Congreso de la República le va a decir, sí, señor, por supuesto, porque el Congreso de la República baila al son del pañuelo del Ejecutivo y viceversa. Y también nos quieren criminalizar a nosotros, porque obviamente la mano dura, el palo, el fierro, mejor dicho, va contra la prensa independiente. La prensa que sí muestra cómo actúa muchas veces la autoridad en episodios donde hay manifestantes que no están haciendo absolutamente nada, porque cuando están cometiendo algún delito, cuando están arremetiendo contra los transeúntes, cuando están atentando contra la propiedad privada, cuando obviamente se enfrentan a un policía y lo violentan, tienen que ser automáticamente detenidos y trasladados a una comisaría que los manden a la cárcel de manera preventiva mientras los investigan. Claro que sí, eso yo lo aplaudo y de a pie. Pero esto no es lo que busca el Ejecutivo, ¿eh? No, el Ejecutivo quiere meter a todos en un mismo saco y castigar, que nadie sepa, que no se informe, como si fuese una dictadura prácticamente. Bueno, eso es lo que pareciera ser este gobierno, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Veamos la nota de Jorge Bayón.
Una potencial amenaza a la libertad de expresión estaría tras bambalinas en el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso en materia de seguridad ciudadana. Se trata de la propuesta de modificación del Código Penal sobre delitos contra la seguridad y tranquilidad pública. El proyecto propone textualmente sancionar a los instigadores del delito de disturbio, toda vez que en el marco de las protestas se han perpetrado, como se ha mencionado anteriormente, los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos y de comunicadores, que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa, a través de un comunicado, rechazó la propuesta, que según su consideración responsabilizaría y penalizaría a la prensa por informar sobre las protestas. La Asociación Nacional de Periodistas también advierte sobre los peligros que representaría para la libertad de expresión esta iniciativa. Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana solicitó que la propuesta sea removida del pliego general. Agrega que atenta no solo contra ciudadanos, sino también contra periodistas. Instigar es activamente decir a la ciudadanía, oye, vayan a la marcha de tal día, o instigar es decir, bueno, hemos tomado conocimiento que habrá una marcha el día tal, en tal lugar, convocada por tales personas. Entonces, se deja abierta la puerta a una serie de arbitrariedades. Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, señala que en la práctica, al ser una modificación ambigua, podría someter a periodistas a procesos judiciales extendidos en el tiempo. En el Perú, la persecución al periodista es el verdadero castigo, no la cárcel. O sea, lo que busca quien enjuicia a un periodista no es que el periodista vaya preso, o quizás, pero sobre todo empapelarlo, tenerlo pues sometido con procesos judiciales, con gastos de dinero en abogados, en tiempo, en energía, ¿no? Diariamente El lunes pasado, al ser consultada sobre esta iniciativa, la presidenta Dina Boluarte solo dijo que se respetará a la prensa, pero no se refirió al polémico artículo de su pedido de facultades legislativas. El gobierno jamás tomará alguna medida o algún proyecto de ley que pueda perturbar la amplia libertad de prensa. Mientras tanto, este viernes la Comisión de Constitución del Congreso sesionará de manera extraordinaria a fin de avanzar con la evaluación, debate y posible aprobación del pedido de facultades. De ser así, deberá aprobarse en el Pleno. Las sombras que alcanzan a la libertad de expresión están ya identificadas. Sí, pues la prensa que incomoda, la prensa que no baila al ritmo, a la melodía del gobierno ni del Congreso, ¿no? Que está integrada por periodistas que podemos gustar, podemos no gustar, pero que finalmente tenemos la todavía libertad de poder hablar y generar una opinión. Y ustedes pueden coincidir o no, maravilloso, eso es parte de la democracia. Lo cierto es que nos quieren callar y no quieren que informemos sobre esto, entre otras cosas. En fin, nosotros vamos a hablar de temas siempre que importen a la gente y con la transparencia con la que nos dirigimos a ustedes, por el respeto que les tenemos a los televidentes. Esa es la razón por la cual, luego de esta breve pausa, vamos a hablar aquí, en este programa amplio y de una manera contundente, con datas, estadísticas, cifras, porcentajes, de algo que está sucediendo en el Perú y que muchos simplemente se hacen los de la vista gorda: la trata de personas. Niñas, niños, pequeñitos, 4, 6, 10, 12 años que desaparecen, salen de casa y no vuelven. Muchos son llevados a otros países. La prostitución, la explotación infantil, la pornografía infantil se consume en Estados Unidos de una manera imparable. De hecho, la trata de personas se ha convertido en el delito que más dinero mueve a nivel mundial, más que el tráfico ilícito de drogas, más incluso que la venta ilegal de armas. Miren ustedes, solamente antes de ir a la pausa, Milagro Kelly Caguapoma Flores está desaparecida, tiene tan solo 14 años. Nunca más la vieron. Salió en Ucayali un día de casa y no ha vuelto. ¿Dónde estará ahora mismo? ¿La estarán obligando a trabajar? ¿La estarán explotando sexualmente? Regresamos, señores, con un tema importantísimo. No se muevan.
Ahora mismo en Cusco la población está conmocionada, ¿no?, por estos bebés que han desaparecido. Hay una mujer llamada Rosa que ha sido detenida y que ha sido señalada como quien presuntamente se robó a un recién nacido para venderlo. Aquí estamos hablando de trata de personas, evidentemente, la compra y venta de seres humanos con diferentes fines, algunos para ser explotados de manera laboral, otros para ser convertidos en mendigos, otros para ser víctimas de prostitución, explotación sexual infantil. Yo les comentaba que quedé muy movida el lunes, fui al cine a ver una película que tienen que ver, tenemos la obligación de ver, que se llama Sound of Freedom o Sonidos de Libertad, que habla justamente de cómo en países pobres esto es algo muy cotidiano. Desaparecen niños de 2, 3 años, se los llevan a otro país a través de un barco, les cambian el pasaporte, se buscan la manera estos mafiosos criminales de hacerse propietarios de la vida de criaturas para obligarlos a tener contacto sexual, a ser violados por estos malditos también consumidores. Esa es la razón que nos ha llevado a tocar el tema e invitar a expertos en la materia. Y gracias al Ministerio del Interior, que nos ha permitido tener hoy al general de la policía, Carlos Malaver, director contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, y a Isa Vanessa Tejada Fernández, quien es directora de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior. Gracias a los dos por venir. A ver, esto es tremendo. Las cifras son tremendamente graves, peligrosas, escandalosas. Estamos hablando solamente, según Sexo, junio 2023, ¿no? Denuncias registradas en CIDPOL. En Lima, 285 mujeres, hombres 238, sumando un total de 523. Arequipa, 55 mujeres, 35 hombres. Loreto, 24 mujeres, 15 hombres, sumando 39. ¿Qué porcentaje general de las personas que desaparecen son captadas por organizaciones mafias de trata de personas? No hay una estadística directamente relacionada al respecto. Ante todo, muy buenas noches a toda la audiencia de tu programa, Juliana. Muchas gracias también por la invitación. Y como te vuelvo a repetir, no hay una cifra precisa al respecto, porque hay que tener en consideración, es cierto, hay una cantidad determinada, casi diariamente 50 personas a nivel nacional, hay denuncias por desaparición de personas. Pero hay que tener en cuenta que hay todo un abanico de circunstancias y de formas. Hay denuncias de adultos, hay denuncias de jóvenes y hay denuncias de 0 a 11 años, o sea, de niños. Así es. Al respecto, con relación a ello, entre 0 y 11 años la cantidad es muy mínima, por decirlo así, y casi todos son ubicados. Por en junio, así, perdón, de 0 a 5 años, 14 desaparecidos. Sí. De 6 a 11 años, 67. Ajá. Y el rubro, digamos, con porcentajes más alto, es de 12 a 17 años. Efectivamente. Estamos hablando de 732 personas desaparecidas solamente en un mes a nivel nacional, siendo Lima, por ser la capital, que tiene además mayor población, 208 personas, y seguido por Cusco con 47, 40 en Arequipa. El caso de los bebés en Cusco. Doctora... Hay que tener en cuenta, disculpa, hay que tener en cuenta, mayormente a partir del año 2017 ya no existe la figura de la fuga de menor. Hay que tener en consideración, la desaparición no es un delito, ¿correcto? Es simplemente la no permanencia habitual de un menor o adulto en un lugar determinado que se denomina hogar o familia. Pero en muchos casos los adolescentes huyen de hogares violentos. Hay que tener en consideración una de esas etiologías o causalidades al respecto. Sí, pero hay que tomar en cuenta que eso es también parte de la vulnerabilidad para ser captados por estos Usted lo acaba de mafiosos. decir. ¿Por qué? Ahí tenemos que irnos a las raíces de los problemas. La policía ve la parte ya cuando ya se manifiesta el hecho. Pero las raíces y la etiología están en el hogar, están en la familia, la falta de comunicación. Por eso los niños y los jóvenes, ¿a dónde apuntan? A las redes sociales. Y ahí es donde están los malintencionados, que los inducen a fugar del hogar. Doctora, dígame una cosa, de estos niños que desaparecen y de la investigación que se hace desde la policía, el Ministerio del Interior, para determinar el número de mafias que existen o que presuntamente actúan, ejecutan sus delitos en el Perú, ¿de cuántas estamos hablando? Porque estamos hablando, en el caso de trata de personas, de gente que capta menores para explotarlos sexualmente, de pedófilos, de pederastas. Exactamente. Bueno, buenas noches, Juliana, gracias por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Efectivamente, el problema de la desaparición de personas es sumamente grave en el Perú, viene de data anterior,
pero el Ministerio del Interior está tomando medidas sobre el particular. Justamente hemos elaborado un diagnóstico sobre el fenómeno de la desaparición de personas en el Perú, que si deseas te lo puedo proporcionar, que brinda valiosa información sobre un estudio realizado sobre una determinada cantidad de casos. ¿Y qué nos arroja como principales hallazgos este diagnóstico? En principio que la mayor cantidad de personas que desaparecen son mujeres, y mujeres jóvenes, justamente lo que mencionaba el general, adolescentes que huyen de su hogar por temas de violencia, ¿no? O actos de violación también. Y que no dejan de ser víctimas. Y que son víctimas, efectivamente, ¿no? Es por ello que el Ministerio del Interior, que es rector en esta materia, viene adoptando una serie de medidas. Estamos ya también elaborando un proyecto de ley en esta delegación de facultades para incorporar como delito la desaparición de mujeres por particulares, que es una de las medidas, ¿no? Pero lo que mencionaba el general Malaver es sumamente importante, que la policía actúa ya cuando se ha producido la desaparición. Tiene que haber una medida preventiva, efectivamente, que pasa por la educación, por empoderar a los niños y decirles qué está bien y qué está mal, qué persona, digamos, te está tratando de seducir, manipular a través de mentiras para llevarte de casa, y qué persona realmente sí puede ser aceptada de pronto en el mundo virtual al que perteneces, y que tampoco podemos ser ajenos a una realidad donde viven los chicos y adolescentes. Antes, cuando uno era joven, los familiares o tus padres te decían quiénes son tus amigos, preséntamelo, deseo conocerlos. Ahora en la actualidad tenemos que saber cuáles son los amigos virtuales de nuestros hijos. ¿Qué porcentaje de los niños desaparecidos han sido captados a través de alguna red social o un videojuego, general? Bueno, necesariamente, a veces no hay una cifra exacta, pero simplemente históricamente, por ejemplo, hará cuestión de hace un mes atrás, desapareció una joven que había entrado a jugar Roblox y que ahí habría sido captada por un sujeto depravado, por decirlo así, y posteriormente se le encuentra en un hostal con un hombre de 40 años. Ahí más o menos tienes que darte cuenta. Así es como va sucediendo. ¿Pero qué falta? La comunicación de padres. Claro, pero yo pregunto algo, por ejemplo, que creo que es importante dentro de este contexto que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, además de las redes, me imagino que ustedes también tienen experiencia, usted sobre todo, general, en cuanto a operativos que se han hecho. El último, en Lurín, encuentran a una familia, los varones, los hermanos, los criminales, violaban, abusaban sexualmente de las niñas, de las mujeres, una familia muy grande, ¿no? Y grababan, ¿no?, el momento del delito, del abuso, para luego comercializar ese material. Es un trabajo que realizó la División de Alta Tecnología, sí, claro, que es la encargada específicamente de lo que es pornografía infantil, y en este caso detectaron efectivamente a esta red de pedófilos o que distribuían material para toda una red de pedófilos. En el caso de la Policía Nacional, la Dirección de Trata de Personas ha realizado durante este año un trabajo permanente en dos vertientes. La vertiente del trabajo de inteligencia, del trabajo meticuloso, del trabajo con carpeta fiscal, con mecanismos especiales de investigación. Pero también hemos sido exigidos de que la ciudadanía necesita respuestas y hemos tratado también de hacer los esfuerzos y ahí están las cifras. Los trabajos han sido, tenemos una producción con relación al año pasado de cerca de 350% mucho más de desarticulación de bandas. Pero ello, ojo, no es ocasional. Ello es gracias a que el año pasado se descubrió una facción del Tren de Aragua denominada Los Gallegos y que nos ha dado la oportunidad de poder conocer su comportamiento criminal, su modus operandi y su cómo trataban o cuáles son los niveles. Eso nos ha permitido este año poder trabajar y tener esos resultados. Doctora, ¿se sabe cuántas niñas, cuántos niños adolescentes han sido llevados con mentiras a otros países para ser explotados sexualmente? No tenemos la data exacta en esa variable de niñez, pero sí las cifras en general, si se evalúan, nos muestran que lamentablemente la mayoría de menores de edad son captados con fines de explotación sexual y también laboral, ¿no? Hay niños de 6 años, hay niños de 7 años. Es muy lamentable, exactamente. Y que muchas veces, evidentemente, para que no puedan salir de secuestro en el que sobreviven, porque eso no es vivir, claro, los transforman, les pintan el pelo y se los llevan a otro país, los disfrazan, los convierten en otras personas y los matan en vida. Sí, justamente para afrontar esa problemática existe una política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, que serían todas aquellas otras variables, ¿no? Como cuando se trae a una persona menor de edad de provincia a la capital con la idea del padrinazgo. Lo que pasa es que si hablamos de explotación laboral, por ejemplo, o de
la exigencia de convertirlos en siervos prácticamente, en mendigos, claro, podríamos decir, no, pero hablamos también de gente secuestrada de 18 a 29 años, de 30 a 59. Sin embargo, no puede ser casualidad que el mayor número de desaparecidos estén dentro del rango 12, 17 años. Sí. Y esa es justamente la edad que más les interesa a los pedófilos, a los pederastas, a los que están detrás de estas organizaciones que se dedican a explotar a los niños. Dos cosas. Es por ello que efectivamente, como ya la mencionaba la doctora, es política del sector interior y del Comando de la Policía Nacional también realizar acciones de carácter preventivo. Tenemos un área que realiza campañas de sensibilización y visibilización del problema, como por ejemplo la campaña Corazón Azul. Justamente quería mencionar eso, llegar al tema de la política, porque tiene 3 objetivos prioritarios. Uno de ellos, el número 1, es la prevención. Porque si es que nosotros vamos a afrontar el problema cuando ya se ha cometido la desaparición o la trata de personas, bueno, hay que rehabilitar a la víctima, ¿no? Rescatarla, pero para ello es prevenir. Y por ello es que el sector interior viene trabajando de manera coordinada con diferentes sectores y entidades públicas, con diversas campañas de difusión para prevenir. El Ministerio de Educación, que se niegan, por Dios, yo sé que no los quiero meter a ustedes en problemas y que de pronto no lo van a decir, pero se niegan a hablar de educación sexual como tiene que ser en la escuela. Sí. O sea, porque no solamente te captan, si tienes 6, 7 años, de pronto ni siquiera sabes usar bien una computadora, no tienes una red social, pero tu mamá, tu papá, por error, te toma una foto en bikini, en la playa, la sube en las redes sociales, un Facebook abierto, y ya esa imagen está siendo sexualizada. Y detrás de las miles de personas que están viendo a tu hijo en la playa o grabando un TikTok divertida, la niña tratando de emular a Shakira o a Karol G, hay un enfermo que está buscando la manera, porque sabe dónde vive esa familia, son amigos de Facebook, de buscar a esa niña y de pronto llevársela. Exactamente. O sea, por ello es que el Ministerio del Interior también realiza trabajo, bueno, de manera coordinada con el Ministerio de Educación, pero también la Policía Nacional realiza un trabajo preventivo en las escuelas, justamente porque ese es el espacio en el cual los niños y las niñas tienen que tomar conocimiento de estos peligros, porque las falsas ofertas de trabajo, los falsos perfiles, los casting para que los niños sean famosos, los perfiles de internet que son personas adultas que se hacen pasar por jóvenes, ¿no? Juliana, para hacerte un pequeño resumen relacionado al tema del Cusco, con relación. De acuerdo a la información, las denuncias, no hay ningún niño desaparecido en este momento en el Cusco. Todas las denuncias han sido completamente esclarecidas. Con relación a la intervención que ha habido, esta ha sucedido, efectivamente, esta ha sucedido y realmente haya habido un control de legalidad. Inclusive hay un tema en el cual no podríamos, particularmente no podríamos Pero sabemos que aquí estaba vinculado un trabajador de RENIEC, que es el que le crea, ¿no? Para poder vender a esta recién nacida. Hay una línea de investigación, Juliana, en ese aspecto, que estos sujetos tendrían una falsa clínica y que estarían captando a quienes, a mujeres en estado de gestación vulnerables, pobres, que de alguna manera no quieren tener a sus hijos. La ayudan con el parto y es por eso que esos recién nacidos, a la hora que va a la posta, bien también el Ministerio de Salud, que tiene ese protocolo para los que recién han dado a luz y están en el estado puerperal, revisar al niño y también revisar a la madre. No, y recién ahí es donde se detecta. Fetos también. Ahí es donde se detecta. Es increíble realmente lo que está sucediendo. La policía ha hecho bien su trabajo, Juliana, ha puesto a disposición a las 3 personas en calidad de detenidos. La Fiscalía ha tratado de sustentar para las prisiones preventivas respectivas. Sí, pero les han dado comparecencia a algunos. Juliana, yo creo sé que no depende de usted, eso es Ministerio Público, y yo le he dicho aquí, yo le he dicho aquí hasta el cansancio, qué está sucediendo, porque la policía trabaja hasta donde tiene que trabajar. Luego el Ministerio Público tiene que investigar y pedir una sanción en caso exista algún tipo de presunción de responsabilidad sobre la persona imputada, requerida. Y muchas veces el Poder Judicial no tiene ganas de trabajar, pues hay que decir las cosas como son. Y dejan en libertad a gente que va luego a seguir cometiendo sus fechorías. Y aquí lo importante es cuidar sobre todo a nuestros niños. O sea, no puede ser que incluso los padres estén, y ese es un mensaje directo, y lo digo así, gente conocida, influencers que están mostrando todo el día a los hijos en bikini, hablando, hola, mandando besitos. Tú ves a una niña de 9 años y la ves como una niña de 9 años si no eres un enfermo. Pero si eres un pederasta, si eres un pedófilo, vas a ver a una niña que te gusta, la vas a ver como si fuese una adulta, y seguramente te encuentras mañana con esa estrella de la televisión en la calle y puedes hacerle daño a esa criatura. Lamentable en los esquemas en la actualidad, más se apuesta por lo material, más se apuesta por lo físico y no realmente por crearle responsabilidad, educación y disciplina a los hijos. Yo les agradezco a los dos por haber venido al programa, me quedan 30 segundos. Solamente para comentarte y entregarte un corazón azul, que es una campaña que
que nosotros Yo me pongo todos los corazones con tal de... Corazón Azul para prevenir la trata de personas, que este año ha tenido como lema no a la trata, somos personas, no mercancías. Hemos hecho un trabajo de difusión de la línea 1818 en la cual pueden denunciar cualquier presunto caso de trata de personas. El lanzamiento de la campaña se realizó en Tambopata, Madrid. Que yo le doy con Pablo al ministro del Interior, por igual es uno de los lugares donde lamentablemente la trata de personas es muy elevada, es que hay que hablar del tema. Para hacer recordar también, la ciudadanía tiene que denunciar las desapariciones. No hay 24 horas. Toda dependencia policial está en la obligación de recibir las denuncias por desaparición en el acto. Si no, están sujetos a una denuncia en Inspectoría General. Y quien no se sensibilice con un tema así realmente no tiene sangre en las venas, ¿eh? No es un ser humano. Vean la película, además, que es la que justamente a mí me dejó tan movida que le planteé a la producción la necesidad de hablar de este tema y qué mejor que estar con ustedes dos, a seguir trabajando todos en conjunto, como sociedad, como instituciones, como autoridades, porque esto no puede seguir. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Yo voy a la pausa comercial, pero regreso aquí en vivo y en directo en Al Estilo Juliana. Tiempo para más, solo para despedirme y agradecerles la sintonía. Nos reencontramos mañana jueves con más. Cuídense mucho. Chao.